¿Puede la muerte de un solo hombre alterar el curso de una guerra y sacudir los cimientos de Occidente? Hoy, Europa y el mundo contienen el aliento ante rumores alarmantes. Kirilo Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, habría caído tras un ataque ruso demoledor. Su desaparición, aún no confirmada oficialmente, deja a Ucrania sin uno de sus cerebros estratégicos en el peor momento posible. Volodymyr Zelensky enfrenta una tormenta perfecta. Estados Unidos, agotado por los combates interminables, presiona a Zelensky con amenazas veladas, aceptar un plan de paz o arriesgarlo todo. Filtraciones, investigaciones y advertencias surgen, poniendo en juego no solo su liderazgo, sino la propia supervivencia política de Ucrania. Para empeorar la situación, Alemania ha decidido cortar la ayuda financiera y militar. Berlín da la espalda a Kiev, sorprendiendo a sus socios y resquebrajando la unidad europea. Ucrania queda más aislada y la fractura geopolítica amenaza con expandirse desde el corazón mismo de Europa. Mientras Rusia intensifica su ofensiva, Occidente titubea. Si Ucrania ha perdido a su líder de inteligencia y Zelensky está acorralado, el equilibrio regional podría colapsar. El destino de Europa entera pende de un hilo. ¿Cómo se ha llegado a este borde del abismo? Repasemos los hechos más recientes que han sacudido la política mundial. Las últimas horas han estado marcadas por revelaciones y decisiones que han cambiado el panorama. Veamos cómo cada pieza ha ido cayendo en este tablero internacional. En solo unos días, el frente oriental se ha transformado de manera drástica. Las noticias que llegan desde Ucrania y Rusia no solo sorprenden por su crudeza, sino que reflejan una reconfiguración estratégica con consecuencias imprevisibles. Uno de los episodios más inquietantes es la supuesta muerte de Kirilo Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana. Medios no oficiales aseguran que Budanov habría caído tras un ataque ruso devastador contra el cuartel central en la región de Zaporizhia. Su ausencia mediática y el silencio oficial alimentan la incertidumbre y la paranoia en Kiev. Mientras tanto, el ejército ruso multiplica sus ofensivas en el este. Vladimir Putin ha celebrado la toma de localidades clave en Donetsk y Zaporizhia, como Guliápole y Dimitrov, presentando estos avances como pasos decisivos hacia la liberación total de los territorios reclamados. Las fuerzas rusas, según Moscú, mantienen la iniciativa y ejecutan ataques coordinados para desmantelar la defensa ucraniana. Putin ha sido implacable en su mensaje. Si Kiev no muestra verdadera voluntad de negociar, Moscú intensificará el uso de la fuerza. El presidente ruso insiste en que todos sus objetivos, tanto de seguridad como estratégicos, serán alcanzados por la vía militar si no hay avances diplomáticos. Al mismo tiempo, la tensión geopolítica aumenta. Alemania, uno de los pilares del apoyo europeo, ha rechazado enviar más ayuda militar a Ucrania, dejando a Zelensky en una posición vulnerable. Esta decisión ha sacudido a la Unión Europea y ha sembrado dudas sobre el futuro del respaldo occidental. El peligro es claro. La eliminación de líderes clave como Budanov podría fragmentar el mando ucraniano y minar la moral de las tropas, justo cuando las presiones externas y los avances rusos reducen el margen de maniobra de Zelensky. En este contexto cargado de incertidumbre, la capacidad de reacción del liderazgo ucraniano será decisiva. Pronto, nuevos movimientos en el campo de batalla y en los pasillos diplomáticos pondrán a prueba tanto la resistencia de Ucrania como la cohesión de sus aliados. Mientras los misiles azotan el país, en Kiev y Washington, la tormenta política arrecia. Zelensky enfrenta no solo la ofensiva rusa, sino también un asedio interno. Presiones de Occidente y luchas intestinas amenazan con desestabilizar su gobierno desde adentro. Estados Unidos, frustrado ante la negativa ucraniana a negociar, ha endurecido su postura. Surgen investigaciones formales y filtraciones sobre corrupción, salpicando a figuras clave del Parlamento y el círculo íntimo de Zelensky. El mensaje de Washington es inequívoco. Si Kiev no muestra flexibilidad en la mesa de paz, abundan las pruebas para poner en duda la legitimidad del liderazgo. En semanas recientes, agentes anticorrupción han irrumpido en despachos de la Rada Suprema.
Medios ucranianos y occidentales publican grabaciones de sobornos, sobres llenos de dinero, promesas hechas en voz baja. Cerca de 40 parlamentarios quedan bajo sospecha, y la línea de fuego apunta al corazón del partido gobernante. La administración de Donald Trump y otros actores clave estadounidenses muestran creciente impaciencia. El plan de paz de 20 puntos de Zelensky apenas genera interés en Washington. La advertencia es clara. Sin aval estadounidense, la iniciativa carece de peso real. O Kiev cede en la negociación, o las consecuencias políticas serán devastadoras. Las investigaciones podrían escalar, incluso abrir la puerta a nuevas elecciones parlamentarias. Esto amenaza la frágil estabilidad de Ucrania y el respaldo occidental que sostiene a Zelensky. Si la legitimidad de Kiev colapsa, el país podría enfrentar una refundación política justo cuando la presión militar rusa alcanza su punto máximo. Así, mientras la guerra sigue en los campos, la batalla decisiva podría estar librándose en los despachos y ante las cámaras. El futuro de Ucrania, su independencia y su destino occidental dependen ahora de un equilibrio precario entre ceder ante las presiones y limpiar la casa desde dentro. Pero la presión no cesa. La siguiente jugada de Moscú amenaza con inclinar la balanza aún más. Todo apunta a que las próximas horas serán cruciales. ¿Está Europa acercándose a una fractura política y social irreversible por la guerra en Ucrania? La pregunta cobra urgencia mientras el conflicto escala y las decisiones se tornan cada vez más arriesgadas. En Alemania, el simple debate sobre enviar soldados a Ucrania ha desatado una crisis política real. Líderes opositores y figuras clave rechazan rotundamente cualquier intervención militar directa, evocando miedos históricos y el temor de repetir errores catastróficos. El debate es tan intenso que incluso dentro del gobierno alemán se observa una división profunda, debilitando la capacidad de respuesta ante la presión constante de Kiev y Bruselas. Este ambiente de fractura se contagia a otras capitales europeas. Aunque Bruselas exige unidad y mayor compromiso militar, la realidad en Berlín es mucho más tensa y compleja. El temor a una escalada regional crece. Muchos advierten que un solo error podría convertir a Europa en el epicentro de un conflicto impredecible. Las consecuencias son graves. Una Europa dividida pierde peso en la negociación y queda vulnerable ante una posible escalada militar sin control. La brecha entre las expectativas de la Unión Europea y la resistencia de sus miembros más influyentes amenaza con alterar el equilibrio de poder continental. Y mientras la tensión política se intensifica, otro factor entra en juego. Los cambios demográficos y la creciente discusión sobre identidad europea añaden una capa más de incertidumbre a la crisis. En este contexto, las presiones sobre Zelensky se multiplican. Las próximas decisiones en Kiev podrían tener repercusiones directas en todo el continente. No todo lo que se escucha es cierto, y tampoco todo escándalo es superficial. En tiempos de crisis, la información se convierte en un nuevo campo de batalla. Rumores y filtraciones se transforman en armas para moldear la opinión pública, confundiendo y polarizando aún más a la sociedad. Tras la supuesta eliminación de altos mandos ucranianos, las redes se llenaron de versiones contradictorias y titulares de impacto. ¿A quién le conviene la confusión? En la era de la sobreinformación, separar hechos de propaganda es vital, tanto para líderes como para ciudadanos comunes. El rol de figuras como Elon Musk suma otra capa de tensión. Su reciente comentario sobre el gran reemplazo reavivó viejos miedos sobre la identidad europea y el futuro del continente. Ideas marginales se filtran ahora en el debate público, alimentando el temor y la incertidumbre. Detrás de estos discursos hay realidades complejas, cambios demográficos y políticas migratorias que alteran el panorama político y social europeo. Esto afecta la seguridad, las fronteras y la construcción de identidades nacionales. El verdadero peligro es perder la capacidad de analizar. Si la sociedad se deja arrastrar por la polarización, las decisiones apresuradas pueden tener consecuencias directas sobre la estabilidad regional y la vida de millones. Hoy más que nunca, mantener una ciudadanía crítica es esencial.
No basta con recibir información. Hay que cuestionar, comparar y entender el contexto de cada noticia. Solo así podremos resistir la manipulación y evitar ser simples piezas en un juego de otros. La presión sobre Zelensky y su gobierno aumenta cada día, mientras las divisiones internas en Occidente amenazan con cambiar el curso de la guerra. ¿Hasta dónde podrá resistir Ucrania ante este escenario incierto? El futuro de Europa y de Ucrania no se juega únicamente en los despachos. Se decide, sobre todo, en la mente de sus ciudadanos. La guerra en Ucrania ha dejado de ser un conflicto lejano. Ahora refleja las tensiones políticas, económicas y sociales que recorren todo el continente. Permanecer inmóviles y desinformados ya no es una opción. La pasividad puede costarnos la libertad de elegir nuestro propio destino. Las últimas semanas han demostrado que los intereses de las grandes potencias pueden cambiar en un instante. Occidente, antes unido, muestra grietas profundas en su apoyo a Ucrania. Alemania, por ejemplo, ha impuesto límites claros, y la opinión pública europea está más fragmentada que nunca. ¿Qué consecuencias traerá esto para la seguridad y el futuro político de millones de personas? El liderazgo de Zelensky, la independencia de Ucrania y la estabilidad de Europa están bajo presión creciente, mientras la desinformación y las filtraciones siembran dudas. Pero el verdadero pulso se libra en la capacidad de cada persona para informarse, cuestionar y participar en el debate. Si cedemos a la pasividad, otros decidirán por nosotros. En un mundo donde la información es poder, renunciar a entender lo que ocurre es entregar nuestro futuro. Esta historia apenas comienza. Tu implicación y tu espíritu crítico son más necesarios que nunca. Estamos listos para asumir esa responsabilidad colectiva.